Bien, buenas noches con todas las personas conectadas en esta plataforma virtual. Vamos a esperar unos minutos para que lograr que la mayor eh, gente pueda unirse a esta transmisión en vivo que se va a realizar a través de la plataforma virtual del Facebook Live de la Escuela de Formación Juris Peritus. Bien, buenas noches con todos y todas las personas conectadas en esta plataforma virtual del Facebook Live de la Escuela Juris Peritus. En esta oportunidad, la Escuela Juris Peritus y la Asociación Tenencia Compartida Perú, con motivo del Día del Padre, han unido esfuerzos para presentar el webinar gratuito denominado Un Día del Padre sin Papá, donde vamos a encontrar experiencias de padres, ¿no?, que por diversos motivos no pueden compartir con sus hijos. Asimismo, se ha convocado a la doctora Miriam Bermedo para que pueda realizar algunos comentarios, realizar unos análisis jurídicos respecto a esta materia. Agradecemos también la participación del papá Ricardo Juárez, quien va a ser la persona pues, que nos va a compartir unas experiencias reales, ¿no?, respecto a su posición de no poder compartir tiempo con su menor hijo. Asimismo, permítanme presentar a la doctora Miriam Bermedo, ¿no?, quien es abogada por la Universidad Nacional San Agustín Arequipa, es egresada de la maestría en Derecho Civil con mención en familia por la UNIFE. Asimismo, actualmente se desempeña pues como jueza provisional del cuarto juzgado especializado de familia, ¿no?, con subespecialidad en violencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, y asimismo es miembro de la Comisión de Acceso a la Justicia de Persona en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Bien, entonces agradecemos tanto a la doctora Miriam Bermedo, señor Ricardo Juárez, de poder participar en este evento que se les ha convocado, y en ese sentido voy a dar pase al señor Ricardo Juárez para que pues nos pueda exponer, presentar su casa. Adelante, señor Ricardo Juárez. Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecerle a la jueza Bermedo por su presencia y el estudio a la Escuela de Formación Juris Peritus y también a la Asociación Tenencia Compartida por esta oportunidad. Mi nombre es Ricardo Juárez, tengo 42 años, tengo 3 hijos y yo me divorcié en el 2019, en enero de 2019 más o menos. Y en teoría fue un divorcio por mutuo acuerdo, vía notarial, en el cual se realizó también se fijaron los horarios de visita, la pensión, y a pesar de ello, tras salir de la casa, de la vivienda en la que compartía con mis hijos, en el mes de más o menos marzo, comencé a ser víctima, pues, o mis hijos comenzaron a ser víctimas de extorsión. Y se me comenzó a negar la posibilidad de poder compartir con ellos, hasta que en el mes de julio se me realiza la primera denuncia por violencia psicológica, eh, supuestamente por una torta, ¿no? Esta denuncia la realiza en la comisaría de Briña, la asimila al Ministerio de la Mujer, por el SER,
la canalizan, pues, ¿no? Lo curioso es que cuando llega a Fiscalía, a pesar de que esta primera denuncia se realizó en una fecha, en Fiscalía solamente tenían otra denuncia con otra fecha y con otros hechos que no se habían narrado en la denuncia inicial de comisaría. Bueno, a partir de ahí comienza la obstrucción y hasta cerrar el 2019 solamente pude compartir con mis hijos más o menos, ¿no? Porque ante la denuncia, bueno, yo desconocía todo el proceso, pero uno se está divorciando y desconoce todo esto, cómo hay que realmente proceder ante estos hechos, y me faltó un poco de asesoría legal. Entonces, bueno, la señora comenzó a hacer uso de, considero que su intransigencia, a pesar de que tenía mi régimen de visitas, no lo respetó. Y como había realizado la denuncia de violencia psicológica y las medidas de protección que le brindaron eran nada más que podía acercarme yo sin ejercer actos de violencia. Yo llegaba en los momentos que me correspondían mis visitas y la señora llamaba al 105 sin que yo ejerciera algún tipo de violencia. Eh, También llegaba la policía para ver ante el llamado y la señora tampoco los atendía. Eh, bueno, en el 2020 no se me permite ver a mis hijos, los logro ver empezando sus clases, porque yo me acerco al colegio al cual ellos habían sido inscritos y solo así pude verlos 3 veces, porque inmediatamente vino la pandemia, ¿no? La señora no había comunicación por correo, ni por WhatsApp, ni por llamadas, ¿no? Y de verdad que me sentí impotente, ¿no? Porque tenía que esperar, en todo caso, las diligencias ante la denuncia que ella había realizado, ¿no? Y me sentí atado, ¿no? No tenía ningún tipo de comunicación con mis hijos. De verdad que uno en estas etapas no sabe qué hacer. Tras la pandemia, ya inició yo una demanda de variación de tenencia, más o menos en febrero del 2020, ¿sí? Y hasta el mes de julio del 2020 no tenía ningún tipo de comunicación con la mamá ni con mis hijos. Porque cada vez, como repito, cada vez que yo me acercaba, no se me abría la puerta, a pesar de que estaban en la vivienda, ¿no? Es por intermedio de un sistema de mensajería, ¿no? Logro tener contacto con mi hijo mayor, que en ese momento tenía ya 15 años. Y es de esta manera que, con, con el apoyo de él, es que logró nuevamente verlos. ¿Y por qué con el apoyo de él? Es porque cuando yo llegaba de manera normal, pues mis hijos los llevaban al interior de la vivienda, del departamento, y, y no los dejaban salir. Entonces, eso era porque yo llegaba, tocaba, y la señora se acercaba, miraba y sabía que era yo, ¿no? Pero digamos que yo le decía de que iba a estar a las 3 de la tarde y él ya estaba atento, o sea que ya no era la mamá quien veía, sino era mi hijo mayor, y de esta manera pues le anunciaba a la mamá y la mamá ya no tenía manera de poder negarse, ¿no? De esta forma es que yo logro verlos y me acercaba a pesar de que era etapa de pandemia, llevándoles cosas, ¿no? Alimentos, víveres, y los veía minutos en lo que tomaba pues poder compartir con ellos y entregarle algo. De esta forma logro verlos hasta el mes de octubre. ¿Y por qué hasta el mes de octubre? Porque a finales del mes de octubre, la abuela materna, que también en aquel momento vivía en el departamento, eh, genera una situación dando a entender de que yo estaba llegando a ser violencia. Lo que pasa es que ya, bueno, tras pasar todo este tiempo, eh, y haber adquirido cierto conocimiento, yo llegaba grabando, yo llegaba grabando todo. Y en esta situación, tras ello, pues simplemente, bueno,
hubo ahí un cruce de palabras, la señora comenzó a gritar como si yo hubiese llegado a reclamar algo, y solamente llevaba alimentos que había coordinado con mi hijo mayor y que él me había solicitado. Pero tras ello, la señora acude a la comisaría de Breña, no solamente a dar una versión totalmente distorsionada, sino que utilizan a mi hijo mayor para dar un falso testimonio. Mi hijo mayor siendo menor de edad. Y de esta manera, pues nuevamente dan medidas de protección que eran las mismas, que podía acercarse, pero sin ejercer violencia. Pero tras esto también había sucedido que, como yo había venido manteniendo cierta comunicación con mi hijo, y él en esas conversaciones me comentaba qué es lo que pasaba cada vez que yo llegaba. Todo esto lo adjunté al juzgado, ¿no? En el tema en la demanda de variación de tenencia. Pero lamentablemente estos documentos y copias de lo que yo presentaba llegaban a la casa. Entonces la mamá había tomado a mi hijo mayor y le mostraba los documentos que llegaban. Y bueno, puedo simplemente sacar deducciones de lo que quizás le podrían haber dicho. Que tras el acontecimiento de finales de octubre, pues mi hijo decide cortar todo tipo de comunicación conmigo, ¿no? Por su lado, también la mamá vuelve a recurrir al Ministerio de la Mujer y a denunciarme por el mismo hecho que había denunciado su mamá, la abuela materna. Pues estas dos denuncias simplemente se caen en el tiempo porque yo acudo a dar mi declaración, presento el audio de lo que sucedió ese día. Y ni siquiera me vuelven a citar en fiscalía. Simplemente las archivan y esas dos denuncias quedan archivadas. El proceso de tenencia continuó, pero yo ya no pude volver a ver a mis hijos hasta el 2022. Eh, Fue difícil porque se acercaba el cumpleaños de mi niña. Era mucho tiempo de no verlos. Eh, yo recuerdo que me acerqué a la dirección del colegio, le reuní con la directora y, y le mostré los documentos y de la demanda que está de variación de referencia que está destinada. Eh, Muy amablemente la directora me escuchó. Es más, tengo entendido que ella se comunicó con la decana. Mi niña estudiaba en la demanda de San Miguel, acudió una psicóloga. Y tuvieron toda una reunión en la cual la mamá aceptó de que pudiera ver a mi niña en la hora de recreo. Pero la directora decidió generar una reunión paralela, ¿no? En la que íbamos a participar ambos. Pero ese día la señora se opuso y llegó temprano. Y para mí, a mi entender, simplemente llegó a hacer un show, ¿no? Porque llegó con su papá y de pronto ya no era la persona con la que habían ellas conversado un día antes, sino ya era una mujer supuestamente temerosa de mi presencia, lloraba, pedía agua. Todo esto me lo narró posteriormente la directora, pero de verdad que me armé de valor porque mi abogado me había pedido de que no me acercara. Porque es más, en una oportunidad que los policías llegaron, ¿no? Me dijeron que ante la llamada del 105, en la cual la señora decía que estaba siendo víctima de violencia, si ella salía a decir que sí, yo había estado ahí ejerciendo algún tipo de violencia, ellos tenían que arrestar, ¿no? Lo cierto es que en las dos o tres ocasiones que ella llamó, nunca les abrió la puerta tampoco a los policías. Por lo tanto, muy por el contrario, ellos terminaron haciendo la constatación policial por la cual yo estaba yendo por el tema de visita, ¿no? Me armé de valor en acercarme a la salida del colegio de mi niña. Y desde el mes de agosto del año pasado es que he podido ver a mis hijos de esta manera. Lamentablemente, digo que la justicia no ha hecho nada por mis hijos, porque a pesar de que todas las denuncias que hizo la señora eh, han sido archivadas,
Se me ha negado la posibilidad de tener la tenencia compartida, a pesar de haber presentado todas estas evidencias en el proceso juzgado de Lima, ¿no? Y, y de verdad que para mí es muy sorprendente porque entre la resolución fiscal que sacan es que supuestamente dicen que hay evidencias de violencia, cuando la magistrada en el proceso le pidió que presentara copias de las carpetas fiscales y nunca se hicieron presentes estos documentos, ¿no? Porque ya estaban archivados también, por cierto. Desde el mes de agosto, como digo, del año pasado, estoy viendo a mis hijos. Pero lamentablemente, ante las circunstancias, pues solamente quedo a expensas de la buena voluntad de la señora. Porque cuando simplemente no quiere que los vea, pues sale con cualquier pretexto de que mis hijos están agripados, están tosiendo y no los baja. Y a mi hijo mayor terminó el colegio. La señora pretendía que no estudiara. Yo conversé con mi hijo y lo he convencido de que siga una carrera. Ya está en la universidad y mis dos hijos menores todavía están en el colegio. Pero lo que yo he encontrado tras todos estos tiempos de ausencia es, es mucho, como que no hay una dirección en casa. Mi hijo, que tiene 14 años, en secundaria, solamente va 3 veces a la semana al colegio, porque eh, eh, buscan cualquier tipo de pretexto para no ir y la mamá se lo concede. Suele decir de que está mal, que está haciendo, que le duele la cabeza, que le duele el pie, que le duele la rodilla. Pero cuando yo le pregunto, pues, qué realmente tiene, no sabe describir los síntomas, ¿no? Y la mamá busca justificarlo y que tocas. Yo de verdad que me siento atado de manos porque ante estas circunstancias yo no puedo decirle nada a la señora. No le puedo reclamar nada porque inmediatamente yo sé que es lo que me espera, o sea, una denuncia más y nuevamente la obstrucción. Eh, Lamentablemente esa es la situación. Encuentro muchos vacíos, muchos problemas emocionales. Estoy tratando de apoyarlos. Yo vengo recibiendo asistencia emocional desde 2000, porque mis hijos necesitan mucho apoyo. Se han vuelto niños muy introvertidos, eh, ¿no? Y de verdad que hay conductas que noto, descuido en su persona. No sé, de verdad que es todo un problema y de verdad que de momento he apelado a la resolución dictamen de la demanda de tenencia, pero espero de verdad encontrar justicia para mis hijos. Muchas gracias. Gracias, señor Ricardo Juárez, por su participación. Asimismo, el señor Ricardo Juárez aparece conectado en esta plataforma. Puede encender su cámara y su audio. Perdón, Jorge Romero. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, le damos el pase para que pueda comentarnos su caso. sí, buenas noches. Ante todo, con todos, soy Jorge Romero y un padre también, ¿no? Impedido a ejercer, ¿no? La paternidad y lo que todo padre desea, ¿no? Compartir momentos de alegría, felicidad junto con sus hijos. En mi caso, ¿no? Yo tengo una hija que actualmente tiene 8 años y también actualmente ya son 3 años que mi hija no puede mencionar la palabra papá, ¿no? Y yo sé que eso no es justo, ¿no? Para una menor. Ahora con los derechos del niño, todo, y está obstruida, ¿no? De ver a su papá, que estoy yo, pues, estoy presente, ¿no? Y estoy luchando por esos momentos. De que mi hija tenga, ¿no? Justicia por sus derechos de ella. Eh, todo yo le llamaría un episodio, ¿no? De maltrato, ¿no? Hacia mi hija comenzó el año 2019, cuando firmamos con la progenitora una conciliación.
desde ese momento que firmamos, ¿no?, una orden judicial, ¿no?, para que se lleve a cabo pues, un régimen de visita, ¿no?, como debe ser, de amor, de entendimiento. Todo lo contrario sucedió, que no se cumplió por la parte materna de la mamá. Y mi hija, ¿no?, sufría de constantes maltratos, como ella lo mencionaba, ¿no? Y a raíz de eso, hice, ¿no?, las denuncias como lo corresponde, ¿no?, para defender sus derechos. Y consecuencia de ello, ya, pues, poco a poco se me impidió, ¿no?, el contacto con mi hija por la progenitora. Y no, ya los regímenes de visita ya no eran constantes, ya cuando él lo deseaba, lo hacía, cuando no quería, ¿no? Y así empezó ya la distancia, el distanciamiento con mi hija. Y el caso de mi hija es un poco especial, diría, porque muy aparte de no verla a ella, no sé absolutamente nada de su estado físico, emocional y psicológico. Más que nada su estado físico, digo, porque es una paciente del hospital Vigil de rehabilitación, es una niña de rehabilitación de sus pies aducivos y cadera tiene. Y eso también ya 3 años que está perdiendo, ¿no?, de sus citas médicas, su rehabilitación. Y muy aparte de eso, como anteriormente dijo también el padre, también, ¿no?, como yo, que está obstruido de tener contacto con su hijo. Mi hija, el año 2019, el Poder Judicial de Lima Este se pronunció, emitiendo una resolución, una medida cautelar, medida de protección. Y a raíz de esa medida de protección, la mamá hizo oposición, ¿no? Se negó a obedecer el mandato judicial. Y a la vez también el Ministerio de la Mujer, el CEN de Vitarte, también hicieron oposición, desconociendo, ¿no?, el documento, ¿no?, la resolución judicial, medidas de protección. Y desde esa fecha del 2019 es que mi hija está, bueno, está inubicada, y como digo, también no, yo no sé absolutamente nada de mi hija. Y muy aparte de esa orden judicial, también en el Callao también hay otro proceso judicial que del régimen visita, que la mamá también no cumple, está evadiendo el mandato del juez. Y muy aparte también de eso hay un proceso de ejecución de acta de conciliación que está en Lima Este, y también es negada esa orden, también la progenitora no obedece al juzgado. Menciono estas órdenes judiciales porque yo digo, ¿no? Ahora se habla mucho del derecho internacional del niño, ¿no?, del interés superior. Pero yo me pregunto, ¿dónde quedan todos estos derechos del niño? Yo no puedo entender ni comprender como padre, ¿no?, en qué momento se está cumpliendo esos derechos del niño. En el caso de mi hija no se cumple hasta el momento, hasta la fecha. Y pese que actualmente el 12 juzgado de Lima Este sigue ordenando también visitas sociales, o sea, informes a la menor, a mi hija. Pero pese a esas órdenes siguen incumpliéndose también hasta el momento. Y no son cumplidas por la mamá ni, ¿no?, por la parte materna. Incluso están cambiando de dirección, no sé, yo creo cuál será su argumento, ¿no? Sigue cambiando de dirección, se muda a un lugar, a otro lugar, así, no lo puedo ubicar, no lo pueden ubicar también las autoridades. Ese es el caso de mi hija actualmente, eso es lo que quería compartir. Bien, agradecemos los comentarios, los testimonios de los señores Ricardo Juárez y Jorge Romero. A continuación, vamos a dar pase a la magistrada Miriam Bermedo Ramírez para que nos haga sus comentarios. Adelante, doctora. Buenas noches con todos. En primer lugar, reitero mi agradecimiento a Juris Peritus por la invitación a este evento.
Asimismo, quiero agradecer a las personas que se vienen conectando esta noche y a los ponentes con los que comparto pantalla que nos han permitido conocer sus historias. A partir de los hechos relatados, imagino que todos nos estamos haciendo preguntas. Yo voy a decir algunas de ellas a fin de esquematizar una breve exposición que nos permita llegar al análisis jurídico que me han solicitado y que tiene por finalidad coadyuvar en la mejor comprensión de las decisiones judiciales en relación con los casos presentados. Bueno, luego de escuchar los casos de Ricardo y de Jorge, me he planteado las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si la madre de mis hijos no me permite verlos, pese a tener un mandato judicial? ¿Cuál es el impacto de las medidas de protección en un proceso de tenencia? Y una tercera pregunta que consistiría en, ¿existe discriminación del varón respecto a la mujer en la emisión de decisiones judiciales relacionadas a la tenencia y el régimen de visitas de los padres hacia sus hijos? Bueno, para resolver estas preguntas, vamos a desarrollar brevemente algunos temas establecidos en nuestra legislación, así como en la legislación internacional, a partir de los cuales vamos a poder resolver estas preguntas y las preguntas que ustedes también quisieran hacer. Vamos a compartir conceptos, vamos a compartir puntos de vista, vamos a compartir historias también, porque también les he traído historias esta noche. ¿Cuáles son los derechos de los padres establecidos en nuestra legislación? Y cuando hablamos de derechos de los padres, vamos a hacer una diferencia esta vez para solamente hablar acerca del derecho del padre y no de la madre. Vamos a tratar de desligarlo un poco. En nuestra legislación he estado tratando de hacer una condensación de todos los derechos que nos atañen como padres, y el padre específicamente como papá tendría el derecho del reconocimiento de los hijos, por el cual generamos la filiación con nuestros hijos a través del reconocimiento, empieza nuestra vinculación legal con él. Cuando empieza nuestra vinculación legal van a nacer una serie de derechos y una serie de obligaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos a que el padre ahora, al haberse modificado nuestra legislación y haberse establecido la tenencia compartida, resulta ser la primera opción para quedarse con la custodia de los niños si se produce la separación de los padres. Y un tercer derecho que tiene que ver con la familia, porque la vinculación que debe ejercer el padre con el niño no solo lo limita a él, sino que se extiende a toda su familia, a la familia paterna. Y esto también se materializa con las normas dictadas respecto a la tenencia compartida. Cuando nosotros generamos este vínculo de filiación, hemos dicho que a partir del reconocimiento se empiezan a generar una serie de deberes y de derechos. Cuando nosotros hablamos de estos deberes y derechos, en nuestra legislación aparece la figura llamada patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es un derecho macro, grande, que engloba todos esos pequeños derechos, vamos a decirlos así, como facetas, como por ejemplo el derecho de alimentar al niño, pero también el derecho de cuidarlo, también el derecho de pasear con el niño, también el derecho de ejercer la representación legal, porque ellos, al ser menores de edad, no pueden ejercer sus derechos civiles y nosotros podemos representarlos en todas las acciones que ellos puedan merecer, derechos, reclamos, beneficios, nosotros los podemos representar. También se generan deberes como el de la asistencia, como el del cuidado, como el de la protección, como el de la educación, como el de compartir momentos con el niño. Entonces, si nosotros decimos que la patria potestad es un derecho macro que engloba todos estos derechos, la tenencia viene a ser una parte de este derecho macro. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Que nosotros hemos considerado que cuando uno de los padres tiene la tenencia del niño, el otro padre se quedó desprovisto de todas estas facultades que la ley le asigna. Y no es así, porque ya hemos dicho que por el derecho
que se genera a través de la filiación, como padre, yo tengo el derecho que me asiste por el ejercicio de la patria potestad. Entonces, si bien no tengo la tenencia, tendrá que haber una resolución judicial que disponga que estoy suspendido del ejercicio de la patria potestad para que me puedan decir que yo no tengo los derechos a saber de su educación, que no tengo los derechos a saber de su estado físico, que no tengo el derecho de asistirlo, de verlo. O sea, tendrán que decir en una resolución judicial que estoy limitado de ese derecho, porque la tenencia no engloba la patria potestad, sino que es al revés. Dicho esto, vamos a ver si este derecho macro, que es la patria potestad, en algún momento se puede restringir. Sí, nuestra legislación establece causas que pueden limitar, suspender, causas por las que se extingue, ¿no? Y estos breves periodos, espacios de tiempo, que son restricciones a la patria potestad. Sí lo hay, pero esto debe estar expresamente señalado en un mandato judicial. ¿Por qué? Porque este derecho y deber que tiene el padre a mantener contacto con su hijo, a su vez, no es solo un derecho exclusivo del padre o de la madre por la patria potestad, ¿no? Es un derecho también del niño. ¿Y por qué es un derecho del niño? Porque ya en tratados internacionales, como en nuestra legislación nacional, desde la Constitución hasta leyes especiales, han establecido que el niño tiene el derecho a mantenerse en contacto con sus padres, a no ser separado de sus padres. Y en el caso de que sus padres se encuentren separados, tiene el derecho a mantener el contacto con el padre con el cual no vive. ¿Y esto en base a qué? Hay unos principios que el Tribunal Constitucional ha establecido, luego los vamos a tocar cuando les traiga y les cuente este caso que he escogido para el día de hoy, pero en base fundamentalmente a un principio que ustedes lo deben haber leído mucho en sus resoluciones judiciales, en el interés superior del niño. ¿Pero qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño está especificado en una ley especial en nuestra legislación nacional, que es la ley 30.466, que establece los parámetros y las garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Esta ley, la 30.466, y su reglamento establecen cuáles son las formas en las que los operadores judiciales debemos analizar el interés superior del niño, cómo lo aplicamos, porque dice que es un principio, es un derecho y es una norma de procedimiento. Entonces, en esta legislación se establece cómo es que los operadores de justicia tenemos que aplicar este principio. No es una vana invocación o una vana alegación. Pero para efectos de la charla de hoy, vamos a hacer una conceptualización sencilla. Se dice que el interés superior del niño es un principio establecido por el cual todas las autoridades, los operadores judiciales, cuando van a resolver un caso que tenga que ver con los derechos del niño, tiene que establecer esta diferenciación. Si yo veo a dos papás en una disputa y veo a un niño en medio, en primer lugar me voy a enfocar en el bienestar del niño, en que mi medida se adapte de tal forma que yo, como jueza, pueda garantizar un bienestar del niño, tanto en un aspecto físico, en el aspecto psíquico, en el aspecto emocional, en el aspecto social y en el aspecto espiritual. Porque todos estos campos abarcan lo que se ha reconocido a nivel internacional como el desarrollo armónico del niño, el bienestar integral del niño.
Estos derechos, este derecho que ha sido reconocido a nivel internacional, a su vez se condice con un derecho que ya el Tribunal Constitucional ha establecido como un derecho fundamental del niño, que es el derecho a tener una familia. El derecho a tener una familia implica que cuando los padres se encuentren separados, se debe garantizar que el niño mantenga un contacto con el otro progenitor y con su familia. ¿Por qué? Porque para establecer vínculos afectivos con nuestros hijos necesitamos una convivencia y necesitamos establecer un desarrollo, una vinculación espontánea, dice. Entonces, aquí me surgen las preguntas. ¿Y qué pasa en estos casos en los que la madre, por su afán protector, puede considerar que hay alguna circunstancia o alguna característica negativa, ¿no?, por la que considera que el papá no se encuentra en aptitud para cuidar al menor? ¿Es válido esto? Hemos dicho que estos derechos, este derecho a tener una familia, tiene algunas excepciones. Hemos dicho que cuando se trata del interés superior, del bienestar superior, y estamos viendo que hay una causa que afecta al bienestar del niño, podemos suspender, limitar y restringir este derecho. Estas excepciones las puede adoptar la madre sola, sin mandato judicial. El día de hoy yo recibí una denuncia, estoy trabajando actualmente en un juzgado de violencia, como lo leyó el doctor. Un segundito, por favor, quiero que me disculpen porque me está fallando aquí. Un momentito, un momentito. No hay problema, doctora, le esperamos. Ahora sí. Justo les estaba relatando el caso que tuve el día de hoy. El día de hoy llegó la denuncia de una señora que estaba solicitando la restricción de las visitas de su niño por las graves amenazas que había realizado el padre y porque no brindaba garantías que el padre pudiera cuidar bien a su hijo. La justificación era la siguiente. La madre decía que las graves amenazas consistían en que el padre le había dicho: si sigues con este comportamiento, te voy a hacer una demanda de variación de tenencia y te voy a quitar a mi hijo, ¿no? Entonces, ella consideraba el alejamiento de su hijo como una grave amenaza que debería de ser atendida para restringirle las visitas. ¿Qué sucedía? Que cuando ellos llegan a una conciliación extrajudicial, las visitas habían sido acordadas con externamiento, pero la madre alega que el padre era una persona muy poco cuidadosa, que era desatendido, que no se fijaba en muchos, no tenía los debidos cuidados. Entonces ella, con el afán de proteger a su hijo, generaba esta obligación de que el papá, cada vez que recoge a su niño, tenía que llevarse a la señorita que la apoyaba con el cuidado del niño. Entonces el papá estaba cansado de que si es que no iba la nana, no iba la niñera, no iba la señorita que cuida al niño, él no podía llevar a su hijo a su casa. Y estaba cansado y por este motivo es que reacciona. La señora, yo pienso que en su creencia de protección, ella inclusive se somete a la evaluación psicológica. Y es de la evaluación psicológica que recogemos todos estos datos, ¿no? Porque cuando se va a hacer la evaluación, se brinda un relato en extenso y la psicóloga empieza a hacerle las preguntas y le pregunta, como por ejemplo, ¿por qué usted considera que él no está apto para que tenga las visitas de su hijo? Y empieza a decir, bueno, porque en una oportunidad estaba cerca de una ventana y el niño no se percató de que el niño estaba ahí solo, ¿no? Y el papá estaba hablando por teléfono. Situaciones cotidianas, situaciones comunes. ¿No podríamos nosotros, a partir de la creencia, de la apreciación subjetiva de una persona, restringir un derecho fundamental? Y como en los procesos de violencia nosotros tenemos parámetros para una actuación inmediata cuando el peligro es inminente del niño, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos frente a un padre agresor.
frente a un padre que corrige con severidad, pero que la corrección se desborda de la corrección y ya llega a agredir físicamente al niño. Cuando tenemos a un padre agresor, de castigos físicos, de trato humillante, de palabras desvalorizantes, y ya tenemos acreditado, porque eso se revela en las evaluaciones psicológicas, entonces sí amerita una intervención de nuestro despacho hasta que se defina y se evalúe por el juez que está a cargo de la tenencia, del régimen de visitas, de la variación de tenencia. ¿Por qué? Porque en los procesos de violencia no tenemos estación probatoria. ¿Qué es estación probatoria? Una etapa del proceso en la cual yo llevo mis medios probatorios, los confronto con los otros medios probatorios y se empiezan a valorar, se realiza una serie de actuaciones. Esa instancia probatoria nosotros en violencia no la tenemos. Por eso es que nuestra actuación se limita a peligros inminentes. Obviamente que en el caso presentado por la señora, nosotros no podíamos intervenir, ¿no? Porque necesariamente ella tendrá que acreditar digamos, su cuidado, ella tendrá que acreditar estas características del papá de ser descuidado, en qué magnitud lo es, con otros medios probatorios, y en el proceso en el cual ella pida pues la variación de la forma del régimen de visitas a efecto de que se realice sin externamiento hasta que el niño crezca un poco más, ¿no? Porque si está pequeño, cuando esté más grande, él puede ir solo. Este tipo de casos son comunes, ¿no? Y como ustedes los han relatado, pues sí, a veces estamos cayendo en subjetividades y nos estamos desbordando de la protección por la apreciación personal, y no es correcto. El caso que les voy a comentar el día de hoy, que guarda relación con el caso que ustedes han planteado, es uno que ha tocado el Tribunal Constitucional, es el número 1817 del 2019, y es el planteamiento de una acción de agravio constitucional en un proceso de habeas corpus. ¿Por qué lo he elegido? Es un poco antiguo, pero ¿por qué lo he elegido? Porque tiene justamente las características de los casos que ustedes han tocado, como por ejemplo el caso de Ricardo y el caso de Jorge. Este caso trata de la señora Shena, que en un proceso de divorcio, el cual ella pierde porque ella fue la demandada, se establece que la tenencia la ejerce el papá y a favor de ella tiene un régimen de visitas de sus dos menores hijos. Sin embargo, cuando ella, porque ella tenía a los dos niños, ella realiza la entrega, no los vuelve a ver. Esto sucede en el año 2006. Desde el año 2006, ella empieza a requerir el cumplimiento del régimen de visitas, no se cumple, exigen los apercibimientos, hace sus constataciones policiales y no se llega a cumplir el régimen de visitas. El juez empieza a percibir, le dice vamos a variar el régimen de visitas. A la par, ella plantea una demanda de variación de tenencia, y en la variación de tenencia ella solicita una medida cautelar anticipada sobre el fondo del asunto para que se le haga entrega inmediata de sus hijos. Y esta resolución tampoco la cumple. Entonces ella plantea una acción de garantía constitucional ante el juez constitucional solicitando, alegando la violación al derecho de la libertad individual. Además señala que el padre está agrediendo, está faltando, está cometiendo una violación a la integridad física de sus hijos por cuanto había conseguido unos certificados médicos que corroboraban que el padre ejercía, como método de corrección, ejercía castigos físicos y tenía ahí los certificados médicos. Entonces, en primera instancia, el juez le deniega la demanda señalando que este es un proceso que tiene que resolverse la ejecución en los procesos que ella tenía, tanto de régimen de visitas como en el de variación de la tenencia, porque ya tenía medidas del juez a favor.
Y entonces ella apela de esta decisión, llega a sala la decisión y en sala confirman, porque efectivamente dicen, existiendo un proceso de régimen de visitas y un proceso de tenencia, entonces esas son las vías en las cuales tienen que ejecutar estos derechos. Pasan 3 años y algo de 4 años, pero ella plantea y su demanda llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional señala que si bien es cierto, los procesos que tienen que ver directamente con tenencia y régimen de visitas deben de resolverse, en el presente caso se está alegando la vulneración a la libertad individual de los niños, pero además a la ineficacia de las resoluciones judiciales y además está atentando contra el libre desenvolvimiento de los niños, la libertad individual, su integridad física y la vulneración a su derecho fundamental a la familia. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional establece 4 principios. Un principio referido a la protección especial del niño, en el cual señala que todos los tratados internacionales, así como la Constitución y nuestras leyes vigentes, señala que existe un deber fundamental en las personas, los padres, la familia, la comunidad, la sociedad, el Estado, a efecto de que el niño, que es el ser que debe ser más cuidado dentro de nuestra sociedad, por su evidente vulnerabilidad, por razones de la edad, porque es una persona que todavía no puede defenderse, porque es una persona que está en desarrollo, necesita de apoyos, necesita de personas que lo cuiden, lo protejan y le brinden la posibilidad de desarrollarse en armonía. Y otra vez aquí nos saca a colación que el desarrollo armónico del niño tiene que ver con su bienestar físico, con su bienestar psíquico, con su bienestar social, con su bienestar espiritual. Tiene que ver con todas estas facetas. Y señala que si bien es cierto, la familia es el primer grupo de personas, por así decirlo, llamados a garantizar estos derechos, no se puede abusar de este derecho generando limitaciones, decisiones arbitrarias y conculcando el derecho de los niños a mantener el contacto con sus progenitores. También establece el principio del interés superior del niño, que como ya lo hemos señalado anteriormente, exige de parte de toda autoridad administrativa, judicial y a todo nivel que cuando se tenga que resolver casos en los que se estén involucrando derechos de los niños, se resuelva siempre a favor de los niños. Entonces, cuando hace el análisis del caso, señala el Tribunal Constitucional que el padre, habiendo obstaculizado, porque hace el desarrollo y me hacía recordar cuando escuchaba el caso de Ricardo, el Tribunal Constitucional hace un desarrollo de hechos y dice, pues ha quedado corroborado que cuando la madre iba a hacer las visitas, los mandaba al patio a los hijos, ¿no? Los mandaba al patio, o sea, se encontraba al momento ella de hacer su constatación policial, cuando la niña pasa la evaluación psicológica, se advierte que ella relata que ella fue enviada al patio para que no tenga contacto con la mamá. Entonces, claramente aquí, con esa actitud, el padre estaba desarrollando una conducta que no tenía nada que ver con los deberes que nos señala el Estado, con los deberes que nos impone nuestra legislación internacional y nacional. Porque lo primero que deben hacer los padres es garantizar el desarrollo del niño de una manera sana, saludable. Entonces, aquí me planteo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, es el niño el que ya, en lugar de ser, digamos, capturado o llevado a otro escenario, impedido, limitado de contactar con el padre, qué pasa cuando el niño manifiesta más bien su negativa a ver al papá? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo deberíamos de actuar? Terminando el caso que le estoy exponiendo, vamos a resolver esa pregunta.
Entonces el Tribunal Constitucional también expone lo que el papá dijo en este caso. El papá dijo: mis hijos se encuentran bien porque les proveo de una vivienda cómoda, porque tienen relaciones saludables al interior de mi familia, por lo tanto, no requieren ni han solicitado la visita de la madre. Entonces el Tribunal Constitucional hace un desarrollo del caso y ve que efectivamente el padre estaba presentando una conducta que obstaculizaba el libre desenvolvimiento de los niños, por lo tanto atentaba contra la libertad individual, el libre desarrollo de la personalidad y conculcaba su derecho fundamental a mantener contacto con su progenitora. Por lo tanto, pues ordena, ¿no?, que se admita la demanda y declara y da una sentencia a favor de la mamá, que vendría a ser en este caso lo que nosotros estaríamos buscando y esperando. Ahora, me había planteado esta pregunta con ustedes respecto a ¿qué pasa si la negativa ya no es de la mamá y le abre la puerta a Ricardo o a Jorge, por ejemplo, y por el transcurso del tiempo salen sus niños y dice: papá, no te quiero ver, no quiero verte, ¿no? Entonces, ya hay sentencias que también ha revisado la Corte Suprema, en la cual ha llegado a establecer que cuando un padre se encuentra con este tipo de respuestas del niño, es el llamado a intervenir. Nosotros debemos de partir del hecho que para que un niño se desenvuelva o crezca o se desarrolle de manera saludable, necesita tanto del aspecto paterno como del aspecto materno. Entonces, si yo como mamá estoy viendo que mi hijo está rechazando al papá, la primera pregunta que tengo que realizar, que es lo que los psicólogos señalan, es ¿por qué o cuál es el motivo? Si el motivo es un motivo justificado, por ejemplo, existen niños que cuando han ido a hacer las visitas con el papá los deja en la casa, se va a la pichanga, regresa bebido y mientras los deja con los abuelitos. Pero los abuelitos tienen su propia rutina, los primitos tienen su propia rutina. Y él se encuentra en el aire, desorientado, y no sabe qué hacer y tiene que esperar hasta que el papá termine la borrachera para que regrese a su lugar. ¿Esa sería una causa justificada? Por supuesto que sí, ¿no? Pero una causa no justificada, en algunas sentencias de la Corte Suprema se empiezan a analizar respecto a la alienación parental, ¿no? Es como utilizan inclusive el término de lavar el cerebro, ¿no? Te lavan el cerebro con ideas, ¿no? En la persona que está. ¿Por qué? Porque las respuestas del niño, cuando le hacen la pregunta, ¿por qué no quieres ver a tu papá o por qué no quieres irte? Sus respuestas no son acordes a la realidad, sino tienen que ver mucho con las apreciaciones subjetivas de la mamá. Por ejemplo, no me quiero ir con el papá, pero ¿por qué no? No, porque yo quiero ver a mi papá, pero con presencia de mi mamá. Y no se encuentra una lógica en su respuesta. Ahora, si bien es cierto, debemos valorar las respuestas que dan los niños de acuerdo a la etapa de vida en la cual se encuentran, pero siempre estas deben ser coherentes. Por ejemplo, cuando se pasa una evaluación psicológica, un niño que da este tipo de respuestas, cuando el psicólogo sigue analizando el caso, sigue observando, haciendo más preguntas, al final el niño que se resistía decía: no quiero ver porque mi papá siempre le hace problemas a mi mamá. No, porque si yo quiero, voy con mi papá, pero quisiera que vaya también mi mamá. Yo me siento feliz cuando estoy con mi mamá al lado. Y pregunta y respuestas así, pero al final les hacen una pequeña pregunta y le dicen: ¿no extrañas a tu papá? Y allí los niños afloran, no solamente con esta pregunta, sino a veces con otro tipo de preguntas, ¿no? Y les sale una respuesta espontánea, le dice: sí, lo extraño mucho, me gustaría que me venga a visitar más. Y luego vuelven nuevamente con todo lo aprendido. ¿Por qué? Porque los niños no pueden adoptar una mentira de forma total, ¿no? Ellos siempre van a saltar con la sinceridad que les caracteriza. Entonces, nosotros
podemos analizar a través de los conceptos que hemos visto que tanto en el caso de Ricardo como en el caso de Jorge, lo que yo puedo ver es de que ambos necesitan de medidas a adoptarse con la finalidad de que se ejecute, con la finalidad de que las decisiones judiciales a su favor sean eficaces, número uno. Segundo, considero también que en todo momento y en toda decisión debe encontrarse la explicación coherente para las restricciones del ejercicio de la patria potestad, como para las restricciones de estos puntos específicos, como los regímenes de visita, con externamiento, sin externamiento, porque las medidas no pueden dictarse sin un fundamento y sin una razón lógica, porque ello devienen arbitrariedad. Entonces, en nuestras resoluciones, y mucho más en los casos de familia, el lenguaje debería ser un lenguaje sencillo, de manera que cualquier persona, sobre todo el destinatario, el padre, debería de comprender. Pero alegaciones como, por ejemplo, decir, me restringieron o me dijeron que no me lo podrían dar, pero diciendo de que se había configurado hechos de violencia, pero no señalaban en qué consistían estos hechos de violencia. Entonces, eso es un error que se comete en una resolución que es pasible que la persona lo pueda reclamar, así que yo creo que se va a resolver en su apelación, en la apelación que ha planteado, y yo creo que el órgano revisor le va a dar a usted las razones por las cuales sí se consideraría que en su sentencia se encuentra explicado el motivo por el cual se ha determinado que sí ha existido violencia y por ello es que le deniegan la variación de la tenencia, o de lo contrario simplemente va a tener que renovar el pronunciamiento por un nuevo pronunciamiento. El otro punto que habíamos visto que íbamos a tocar era el punto referente a la discriminación, ¿no? ¿Qué es la discriminación? La discriminación es toda diferenciación perjudicial. O sea, si hacen una diferencia en perjuicio por mi razón de sexo, de raza, de religión, de creencia, eso es discriminación, un trato desigual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es discriminación? Y está proscrito en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación se establece la igualdad de derechos tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, la pregunta que inicialmente me había planteado, la tercera pregunta que nos habíamos planteado, era si al momento de emitir las decisiones judiciales en relación a temas de tenencia y regímenes de visita, existía discriminación respecto al varón. Y creo que tendríamos un poco que irnos acerca y tocar el tema respecto a los roles que nuestra sociedad ha implementado como exigencias al hombre y exigencias a la mujer. Si bien es cierto, cuando vemos los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, sobre todo cuando se ven los casos de violencia contra la mujer y empezamos a descubrir estas exigencias, estos roles que nos exige la sociedad como mujeres en el sentido de ser sumisas, de ser femeninas, de ser recatadas, parámetros, exigencias, pero del otro lado, hacia el lado del varón, hemos visto que también existen estas exigencias. Y estas exigencias en el varón tienen que ver con un aspecto de masculinidad en relación al poder, en relación a destacar, a exigencias de sobresalir, de afrontar liderazgos, problemas, puestos de poder, pero definitivamente no lo ligan a lo que son aspectos emocionales y de cuidado. Y estos aspectos, porque hemos derivado prácticamente en nuestra sociedad el cuidado exclusivo
del hogar a las mujeres es lo que también les está perjudicando a los hombres, porque se considera a primera vista que una mujer, por el hecho solo de ser mujer, tiene mayores aptitudes innatas en la crianza y en el cuidado de los hijos que un hombre, ¿no? Entonces, por esto surgía, por ejemplo, en el primer caso que les comenté, este sentido de protección que tenía la mamá y decir, no, él es un desatendido, él es un descuidado, de repente se puede caer, lo he visto conversando por el celular, le puede pasar, etc., un millón de cosas, ¿no? Porque así los vemos a los varones de repente, ¿no? Porque los miramos que están más sumergidos en aspectos intelectuales, de trabajo, de destaque, de liderazgo, pero no asumimos que los varones pueden ejercer también labores domésticas y pueden ejercer un debido cuidado, una debida atención. El otro día encontré a un denunciante que era un papá muy joven, que tenía un niño de 3 años, y de verdad que fue una denuncia muy conmovedora, porque era muy joven y se había percatado que la mamá no tenía condiciones o características para cuidar a su niño. Y ella misma pedía en cada momento, o sea, si quería estar con el niño, ella venía y lo recogía, pero en el momento que ella dispusiera, en cualquier momento lo entregaba, no cumplía con lavar la ropa, con cuestiones de limpieza, las comidas eran fuera de hora, y era una mujer. Entonces, él me decía de que se había visto en la necesidad de aprender ese tipo de labores, pero al momento que decía que él quería aprender este tipo de labores, él se puso a sollozar, ¿no? Y decía que él reconocía que él no lo podría hacer como una mujer. ¿Se dan cuenta cuán ensimismados estamos? ¿Cuánto podemos asumir? ¿Han escuchado esos comentarios que dicen, él cuida a sus hijos como una mujer, ¿no? Porque nosotros mismos hemos asumido que este tipo de labores de precavidas, de cuidado, solo la pueden ejercer las mujeres. Este tipo de pensamiento, esta corriente de pensamiento no es ajena a los operadores judiciales, porque como ya les he reiterado, este tipo de pensamiento ha crecido con nosotros. Y nosotros cuando resolvemos casos necesitamos salir de ello. ¿Existe discriminación? Creo que existe una gran población aún concientizada todavía a delegar este tipo de cuidados y labores, este tipo de demostrar emociones como llorar, como requerir, pedir ayuda, solicitar apoyo, este tipo de características, este tipo de expresiones todavía no son reconocidas como parte del ser humano. Y que no tiene que ver con que sea la mamá o sea el papá. Ambos tenemos el deber de cuidar a nuestros hijos y ambos tenemos el deber de garantizar su bienestar. Entonces, podemos aterrizar ya para finalizar esta breve exposición y dar lugar de repente a las preguntas que ustedes puedan tener, en que no solo la mujer está capacitada para brindar los debidos cuidados a los niños, en que tampoco solo la mamá sin mandato judicial y por el hecho de tener la tenencia puede de manera arbitraria limitar o generar restricciones en el libre desenvolvimiento de los hijos con sus padres. Y también podemos llegar a la conclusión de que cuando nosotros restringimos a nuestros hijos del cuidado paterno,
de la vinculación paterna, estamos atentando contra un derecho fundamental, y es un derecho fundamental que está reconocido en nuestra Constitución, en tratados internacionales, y que nosotros podemos ejercitar todas las acciones para que estas decisiones jurisdiccionales que así han establecido puedan ejecutarse. Para ello, los jueces tienen el jus imperium, tenemos mandatos, tenemos formas de imponernos de que se cumplan esas decisiones judiciales. Y todos los usuarios que acudimos al Poder Judicial tenemos el derecho de que todas nuestras preguntas tengan una respuesta coherente, de que yo pueda leer y se me pueda explicar las razones por las cuales se adopta una decisión. Que si se van a restringir mis derechos, eso tiene que estar debidamente justificado y yo puedo reclamar. Que no se puede considerar como una amenaza el que el papá exija los derechos de padre, pero tiene que tener conciencia el padre que este tipo de reclamos y que este tipo de acciones deben de realizarse de manera razonable, porque el derecho proscribe el ejercicio por mano propia del derecho. O sea, yo me voy a hacer justicia, está prohibido. Así que estoy llana a responder cualquiera de las preguntas. Si es que hubiera alguna pregunta, duda, aquí estoy. Sí, doctora Miriam Bermedo, en principio agradecerle por su clara exposición. Quiero compartirle, unos participantes han formulado unas preguntas. La primera de ellas sería, ¿el hecho que no esté al día en las pensiones es causal para que se le prohíba ver a sus hijos? Esa es una pregunta que hace un participante, doctora. No, actualmente ya hay... No quisiera promover el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque algunos papás muy alegremente podrían decir, no, entonces no. Pero sin promover ello, frente a un derecho fundamental del niño a mantener contacto con la familia y al tipo de efectos que producen esta restricción, o sea, porque definitivamente un niño que es privado de la presencia paterna va a tener problemas en su desarrollo. Entonces ya la Corte Suprema en innumerables pronunciamientos ha establecido que la obligación se va a tener que ejecutar, tendrá que pagar, tendrá las sanciones, existe el proceso de omisión a la asistencia familiar, cada vez hay muchos mandatos de detención por este tipo de incumplimientos y cada vez se vienen implementando diferentes formas de ejecutar, ¿no? Hace poco hice una pasantía en Chile y me pareció muy interesante la forma en que Chile adopta las medidas en el caso de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Ellos adoptan medidas, por ejemplo, como el de retenerlos en la carceleta todas las noches, es nocturno. O sea, hasta que ellos no se pongan al día en las pensiones, ¿no? Ellos están en la carceleta. ¿Por qué? Porque durante el día pueden trabajar. Siempre promoviendo el cumplimiento de la obligación alimentaria y tratando de generar las restricciones para que no sean un impedimento, para que ellos a su vez puedan cumplir con las obligaciones, ¿no? Gracias, doctora. La otra pregunta de otro participante está referida a que, ¿de qué manera se podría sancionar la alienación parental? Ya que señala que en otros países incluso se sanciona penalmente incluso. Ya. Nuestra legislación sí tiene sanción. Nuestra legislación, por ejemplo, ahora en todo lo que es tenencia, el padre que no brinda la posibilidad de que el otro progenitor tenga un libre acceso, va a ser restringido de los derechos que tiene. En el caso que, por ejemplo, les comentaba del Tribunal Constitucional, en el caso de Shela, el Tribunal Constitucional, el juez dispuso, el juez de la variación de la tenencia, varió la tenencia, ¿no? Y ahora el papá puede ser restringido si mantiene esta conducta obstruccionista, ¿no? Puede ser restringido. Así es que tenemos ese tipo de sanciones, las sanciones en la variación de las medidas.
el padre tiene que garantizar que el otro progenitor mantenga el contacto libre y espontáneo, sin condiciones, sin restricciones. Las restricciones deben ser justificadas. Me tienes que dar un caso concreto para que se pueda analizar por qué resulta razonable tener la restricción de que no se produzca el externamiento, por qué resulta razonable de que una persona tenga que acompañar. O sea, tiene que haber una justificación. No puede ser así de manera genérica por precaución, ¿no? Porque las precauciones son apreciaciones subjetivas, tiene que ser algo objetivo. Muchas gracias, doctora. Tal vez el señor Ricardo Juárez quisiera formular alguna pregunta. No. Bien. El señor Jorge Romero. Bien. En ese sentido, nuevamente agradecer la participación de la doctora Miriam Bermedo Ramírez. Asimismo, agradecer a los señores Ricardo Juárez y Jorge Romero por haber brindado sus testimonios. De esa manera, vamos a dar por concluida esta intervención, este webinar gratuito denominado Un Día del Padre sin Papá. Nuevamente, muchas gracias, doctora Bermedo. Esta es su casa, siempre vamos a recibirle con mucho gusto. Que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.